¿Qué pasa con la población migrante de venezolanos en el Perú? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy es sábado 18 de diciembre. Hoy es un día especial, por eso vamos a hacer una entrevista especial. Se celebra, se conmemora el Día del Migrante a nivel internacional. Y para ello hemos invitado hoy a un amigo de la casa, a alguien que nos motiva muchísimo en este trabajo de la migración. Es un hombre especial que además trabaja mucho por la migración venezolana. Se trata de Jesús Manuel González, que nos está esperando ya del otro lado de la pantalla, inquieto él siempre, no puede estar tranquilo. Ya iba a responder la pregunta. Bienvenido, Jesús Manuel. Seguramente muchos lo conocen, es la primera vez que lo invito a mi programa de esta manera informal, de manera personal, para que nos explique a propósito de este Día Internacional del Migrante, siendo el Perú el segundo país que ha recibido mayor cantidad de venezolanos, ya casi rayan el 1.200.000, de esa población migrante, de esa migración productiva que siempre les hablo, de esas personas que con ahínco trabajan día a día por muchos otros connacionales venezolanos. Hoy vamos a conocer un poco de su historia, un poco de qué lo motiva a seguir en esta chamba día a día y sobre todo ese viaje, ¿no? Que también como cualquier venezolano de ese 1.200.000 hizo hace más de 4 años. Ya, Jesús Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? Sí, efectivamente, Jessica, hace más de 4 años. Muchísimas gracias por invitarme. Y sí, efectivamente, como tú decías al principio del programa, que hablaba sobre la migración venezolana, ¿sí? Y creo que lo que pasa con la migración venezolana es lo mismo que pasa con cualquier migración. Es exactamente lo mismo. Retos, dificultades que se adaptan a cada contexto, a cada pueblo que va migrando, ¿no? Tiene sus bemoles y sus diferencias unos con otros. Antes de seguir conociendo eso, vamos a ir desde el principio, Jesús. ¿Por qué sale Jesús Manuel de Venezuela? Mira, me complicas un poco la vida. Yo salgo y no pensaba quedarme en el exterior. Yo salí por algunos 2, 3 meses. Yo iba al Perú a ver, junto con mi esposa, íbamos a ver de nuestra hija que ya había partido. Y al pasar, no sé, 15, 20 días, nos dimos cuenta que realmente no regresábamos, ¿sí? Que había muchísimo que hacer aquí, que había muchísimo trabajo pendiente y que acá éramos útiles y necesarios. Como todos los migrantes, seguramente tuviste tus momentos bajos, tus momentos de desesperación, de angustia, de nostalgia. Incluso ese día que dijiste, ¿saben qué? Me quiero ir, me voy a regresar a mi país, cueste lo que cueste. ¿Te pasó, Jesús Manuel? Claro, todos los días. Todos los días quiero regresar. Yo creo que todo migrante, además, Jessica, es importante entender algo. La migración no es igual para todo el mundo. Es una experiencia muy personal, porque a todos, absolutamente a todos, nos toca de forma personal. Entonces, cada quien la vive de una manera diferente. Pero hay cosas en común. Yo creo que todo migrante, de la manera que haya migrado, siempre anhela retornar. Yo creo que regresar al terruño, a su querencia, a sus raíces, es un deseo que todos de alguna forma esperan hacerlo en algún momento, ¿no? Sea de vacaciones, sea de retorno definitivo, pero siempre están esperando retornar. Y sabes que en ese punto a mí me gustaría tocar el tema del desarraigo, ¿no? Que muchas veces que tú, un poco de lo que mencionas, dice que en un momento quisieras regresar, pero muchos se estancan allí y no terminan, y tienen su cabeza, su mente en Venezuela y no terminan de arrancar acá. Y entonces muchos siguen en ese proceso de no querer formalizar un negocio, de no querer formalizar una relación incluso, ¿no? Sino como que están aquí físicamente, pero tienen la cabeza en Venezuela. Entonces no terminan de arrancar acá. Pareciera mentira, pero esos procesos emocionales y psicológicos lo estancan a uno.
Claro, sí, claro que sí. Yo lo llamaría emocional, porque hablar de proceso psicológico implicaría que necesariamente tendría que tener conocimiento de esto. Y no es eso, no es ese mi conocimiento. Pero sí, de manera personal, yo lo llamaría emocional. Y es que es un compromiso que queda atado, ¿no? Cuando uno se va. Ujú. Eh, que hay que entenderlo, que hay que digerirlo. Es como, sí, es como algo que te has tragado y en estas circunstancias te lo tragaste de manera casi que obligatoria, ¿no? Y tienes que digerirlo, pasa por un proceso. Y creo que ese proceso inevitablemente es un proceso que yo lo llamaría de crecimiento, inclusive en algunos casos hasta de crecimiento espiritual, ¿no? Qué interesante es lo que vas diciendo, ¿sabes? Porque es como tú dices, son procesos particulares y lo vamos pasando. En mi caso soy doblemente migrante, migré siendo niña para Venezuela y ahora el retorno a mi país, que es otra complejidad también. Pero entonces, ¿cómo recomendarles, quizás sugerirles desde lo personal a esos migrantes? Porque además en el tema de los venezolanos también, se trata el tema del refugio, ¿no? Del quien sale huyendo de Venezuela, de tanta dictadura, digámoslo así, y llega acá y tiene que salir a trabajar, ¿no? Y tiene que ir en la lucha emocional de me tengo que adaptar, tengo que seguir, tengo que trabajar, tengo que mandar dinero, tengo que seguir, tengo que pagar alquiler, tengo que pagar servicios. Ese proceso tan complejo que es seguir adelante siendo migrante y refugiado, ¿no? Claro, claro que es complejo. Sabes que en estos días conversaba con algún chico que está en una circunstancia un poco complicada y yo le decía que tal vez una forma que a mí particularmente me ha servido es pensar que a pesar de que quieras retornar, que a pesar que de repente no te sientas a gusto o no te sientas cómodo o sientas que has retrocedido, no puedes dejar de hacer. Está bien, mantén tu mente en que tú quieres regresar, pero ten presente que mientras estás aquí o mientras estás en otro país o mientras estás donde estás, tienes que seguir haciendo. Eso te permite dos cosas. Uno, como calmar esa ansiedad que te produce el deseo de retornar. Y otro, seguir construyendo tu futuro, porque es que tu futuro está en cualquier lugar. Y cuando digo cualquier lugar, está específicamente en el lugar donde tú te encuentres. Sabes que te veía y recordaba, había estado en estos días en una feria de emprendedores. Me topaba con un señor mayor que inició su emprendimiento acá, que él vino como tú para quedarse algunos meses y bueno, ya tiene 3 años aquí en el Perú. Y de manera exitosa está con su emprendimiento. Y yo le preguntaba a él que si nunca era tarde para volver a empezar, ¿no? Porque aquí el tema de la edad, en algunos países latinoamericanos, ahora mismo en el Perú, que es donde residimos, eso es una cruel realidad. ¿Cómo hiciste tú para empezar nuevamente, Jesús Manuel? Pues mira, no lo he hecho. Nunca he empezado nuevamente. Siempre, es decir, la vida, Jessica, es vivirla hoy. Todos los días es un comienzo y me levanto y comienza el día. No sé qué va a pasar, va a ser una nueva experiencia. Nunca puedo predecir lo que va a pasar. ¿Cómo he hecho? Pues hacerlo hoy y tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Nos equivocamos, claro que nos equivocamos, claro que tenemos errores, claro que al acostarnos decimos, no hice correctamente esto, o puedo hacerlo mejor. Ni siquiera decir correctamente, es que lo puedo hacer mejor. El hacerlo es hacerlo todos los días, es constante, es una batalla continua. Y definitivamente el día que no te sientas con ganas, hay que darse el permiso también para descansar, para llorar inclusive. Y esto creo que lo aprendí aquí. Llorar es un ejercicio extremadamente maravilloso que te permite volver a retomar fuerza.
Ven a qué me refiero cuando yo decía que era un hombre muy sabio y que en los momentos más difíciles de esta migración, él, por lo menos de manera particular, siempre ha sido una persona importante al cual escucho bastante y quienes nos están viendo a esta hora, divergentes.news, se darán cuenta que el tema migratorio se convierte en un tema de madurez, ¿no? De comenzar a entender que la vida continúa y hay que seguir. Jesús Manuel, ¿y cómo te ves tú, aunque me dices que vives día a día y que siempre un nuevo día es el comienzo de este camino tan complejo que es la migración? ¿Cómo te ves tú en un año? Feliz. Tengo una sola meta, Jessica, es ser feliz. Ese es mi objetivo. Y ser feliz en donde esté, donde me toque estar, y en lo que tenga que estar. Es diferente ser feliz siendo carpintero que ser infeliz siendo el presidente. ¿Sí? Ay, imagínate. Y digo el presidente por poner un cargo alto, ¿no? No quiero que esto se confunda con otras cosas. No nos vayamos a meter en problemas después. Sí. Ojo, pero hay que reconocer algo. La vida de los presidentes son vidas muy complejas que en lo particular no son para mí. Definitivamente. ¿Y cómo reconoces al Perú? ¿Cómo reconoces a este país que te ha abierto esta segunda oportunidad de la migración, ¿no? Sobre todo partiendo de la premisa de que de la comunidad venezolana no era una población migrante, no salía de su país. Mira, yo creo que al Perú le ha tocado igual que a los venezolanos. A los venezolanos, a los refugiados migrantes que llegaron al Perú les tocó exactamente igual que a la comunidad de acogida a los peruanos. Es decir, nos tuvimos que encontrarnos en una situación a la cual no sabíamos cómo responder y que aún todavía no sabemos, pero que poco a poco hemos ido moldeando unos con otros, ¿no? Vemos cómo la integración es una realidad y esto lo podemos visibilizar cuando logramos entender que hay emprendimientos de peruanos venezolanos. O sea, peruanos y venezolanos que se conocieron aquí y emprendieron un negocio y confiaron el uno con el otro, el uno con el otro. Emprendieron negocios interesantes, hay ideas innovadoras, hay cosas muy interesantes y agregar a esto que la integración no solamente parte de lo económico, que lo económico por supuesto es integrador, también forma parte de lo, por ejemplo, cultural y sobre todo en lo alimenticio. Hay un dicho en Venezuela que dice que por la boca muere el pez, ¿sí? Y resulta de que vemos aquí cómo nos estamos integrando y hay venezolanos que compran su panetón en diciembre y peruanos que compran su pan de jamón. Cuando yo llegué, Jessica, creo que extremadamente pocos conocían pan de jamón. Muy pocos peruanos conocían un pan de jamón. Y incluyéndome, hicimos pan de jamón ese 1 de diciembre y compartimos. Y siento que el peruano que iba probando el pan de jamón le iba pareciendo una comida muy rica. Y ves, y eso tú lo puedes corroborar en muchas panaderías en la actualidad, ves que en panaderías que tradicionalmente han sido peruanas, hay pan de jamón. Y cachito ves las colas, y ves cachitos, sí. Y ves las colas comprando el pan de jamón, ¿no? Ves a peruanos también disputándose por el pan de jamón. Sí, claro que hay típicas venezolanos también peleando por su pavo y por su panetón, pero eso es integración. Fíjate que tocas un tema bien importante y yo creo que neurálgico en este proceso migratorio, donde ya yo creo que va más allá incluso de 1.200.000 en el país, ¿no? Que es esa parte de esa población o de esa migración productiva, ¿no? Que si bien es cierto, va más allá de lo económico, es sumamente importante decirlo y mencionarlo, Jesús Manuel, ¿no? Porque hay muchos que se empeñan en solamente focalizar lo negativo, ¿no? La delincuencia, que bueno, que nunca falta en un país, ¿no? Y que más bien eso no debe ensombrecer todo lo demás, ¿no? Ese 0.3% de Producto Interno Bruto que impacta en el sector financiero peruano y que es importante y que además va creciendo, ¿no? Tú seguramente que lo has visto y has visto a ese venezolano que ya se arriesga
a invertir, que se arriesga a formar parte del mercado y de insertarse incluso como profesional. O sea, si ha avanzado tanto, yo creo que las perspectivas o las expectativas del año 2022, yo creo que van a ser bastante importantes. ¿Cómo ves tú la migración hacia el año 2022? Mira, yo creo que el flujo va a continuar. Pero claro, son apreciaciones que son simplemente apreciaciones personales. Yo creo que el flujo va a continuar. Creo que va a seguir la movilización por todo el corredor andino. Yo creo que ya deberíamos empezar a considerar no al Perú como un destino último, sino como parte de un corredor humanitario. Que inclusive puede llegar a alcanzar Paraguay, Bolivia y Argentina, ¿no? O sea, creo que hay que sincerar ese flujo que se da. Claro que siempre la respuesta es un poco tardía, porque hay que irla entendiendo, ¿no? En el camino. Tú no puedes predecir las cosas. Eso se va generando en la medida que se va avanzando, ¿no? Y como es una ruta migratoria, la van definiendo los propios migrantes. ¿Cuál es su recorrido? ¿Cómo van caminando? ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo que van requiriendo en ese camino? No es tan fácil, pero sí, definitivamente para el 2022 creo que va a continuar el flujo migratorio. Importantísimas esas apreciaciones, sí. No hay que ser un experto para ir viendo qué es lo que va pasando. Los que estamos en la calle y que vemos lo que va pasando, pues no nos debe sorprender esa realidad que acabas de describir definitivamente. Bueno, Jesús Manuel, no vamos a decir que tus palabras finales, porque como bien dices, todos los días es un inicio, pero un mensaje, digamos que a final de año, al cierre de este año 2022, viendo hacia atrás, ese camino que se recorrió este año en migración. Yo diría que el 2021 fue un año importante. Bueno, hubo muchísimos decesos en esta coyuntura del COVID, pero también se abrieron muchísimas oportunidades para la población migrante. ¿Qué nos dices finalmente de este año 2021? ¿Y qué les dices a esos migrantes que están allí tratando de empezar todos los días? Mira, me pides algo un poco complicado porque dar consejos es como de sabio. Así que no es fácil, pero creo que una buena orientación o algo que se me ocurre de momento, decirle a otro migrante, inclusive no siendo venezolano, decirle a otro migrante, lo único que se me ocurre ahorita decirle es que en algún momento del día, todos los días, cerrar los ojos y escuchar su corazón. Y caminar, que él sea la guía. Finalmente, cuando empezamos a escuchar el corazón, suceden cosas maravillosas. Primero, actuamos de mejor forma, respondemos ante las situaciones difíciles o críticas de una mejor manera, o por lo menos más sanas, ¿no? Tú puedes tener alguna situación muy complicada y ser muy negativa, ¿verdad? Pero si tú la asumes de una forma como más, sí, ¿por qué no espiritual, ¿verdad? Vas a poder entender que esa dificultad también tiene por detrás una oportunidad, ¿no? Y cualquier dificultad, cualquiera. Tú y yo somos testigos de situaciones trágicas en familia que ocurrieron, pero que poco después, debido a esa tragedia, sucedieron cosas maravillosas. O sea, transformó una familia, entendieron y resolvieron y hicieron un emprendimiento, y el emprendimiento hoy por hoy es exitoso, o consolidaron redes que les dieron soporte. O sea, luego de las dificultades siempre existe también una oportunidad. Y para poder identificar esa oportunidad tenemos que entrarle a esas situaciones críticas con calma y con corazón. O sea, hay que cerrar los ojos y escuchar el corazón.
Muchísimas gracias, Jesús Manuel, por esas palabras. Ustedes migrantes que nos ven siempre, que son fieles a divergentes.news, pues seguimos aquí dándole ese conocimiento, esa información importante, ese apoyo, esa difusión de sus emprendimientos. Seguimos adelante y como dice Jesús Manuel, todos los días son un comienzo, todos los días son un inicio. Así que a seguir adelante, que esta población migrante, venezolana y refugiada tiene mucho por dar a este país. Nosotros que lo vemos día a día de diferentes áreas, de diferentes sectores, estamos seguros de ellos y con la confianza de que este 2022 va a ser algo sumamente importante para muchísimas personas, para muchísimas familias. Queda programas todavía en estos últimos días, un resumen bien importante que vamos a hacer y bueno, las expectativas para este 2022. Gracias, Jesús Manuel, por acompañarme en estos últimos programas del año. Feliz, sumamente contenta, no tienes idea de lo feliz que me hace tenerte aquí y que muchísimas personas te conozcan, ¿no? Porque a veces hay tantos héroes anónimos que no le conocemos el rostro, no le conocemos la cara. Bueno, él es uno de ellos. Jesús Manuel González ha estado con nosotros en la entrevista en divergentes.news. Nos estamos viendo, más tarde seguimos con muchos en vivo porque hoy hay muchas actividades en las organizaciones, así que bueno, seguimos en sintonía con divergentes.news. Chao. Gracias, Jessica. Chao.